Muy buenos días, sean todos bienvenidos a nuestro webinar del día de hoy. Hoy tenemos una sesión muy especial, así que vamos a estar iniciando nuestro tema con toda la actitud. Le damos la bienvenida a las personas que se están incorporando en este momento a nuestra sala. Y pues esperamos que puedan de alguna manera pues estar todos atentos, listos, prestos y dispuestos para comenzar con esta actividad. Hoy es precisamente 19 de octubre, hoy es un día en que impulsamos el, la prevención del cáncer de mama. Y es precisamente por eso que estamos trayendo este tema el día de hoy. ¿Sí? Precisamente nuestro tema es cáncer de mama, estrategias de prevención y diagnóstico. Este tema lo estamos lanzando en forma conjunta, tanto ARITAC como la Red Mexicana de Universidades Promotoras de la Salud. Como ustedes saben, ARITAC tiene un convenio con este ente que agrupa a varias universidades a nivel nacional, y la intención es precisamente cada mes estar divulgando material relacionado con el bienestar en las organizaciones. Y por supuesto, el tema que nos ocupa pues es precisamente este. Para ello, pues tenemos una invitada muy especial, en este caso pues es la doctora Atenea Sisi Domínguez López, quien va a ser nuestra ponente el día de hoy. Ella es especialista en radiooncología, egresada del Centro Médico Nacional del Sureste, Ignacio García Telles, que pertenece al Seguro Social de Mérida y está dentro del sistema de formación de la Universidad Nacional Autónoma de México. También cuenta con un diplomado en cuidados paliativos y tanatología por la Universidad José Martí de Latinoamérica y es egresada de la licenciatura en Medicina General por la Universidad Autónoma de Querétaro. Recientemente estuvo en la ciudad de Mannheim, en Alemania, precisamente realizando un adiestramiento en técnicas avanzadas de radioterapia, y actualmente pues es médico adscrito a la unidad de especialidades de oncología de la Secretaría de Salud del Estado de Querétaro, ¿no? Precisamente pues es la trayectoria de nuestra ponente, nuestra invitada del día de hoy, la doctora Atenea. Y antes de darle o de cederle el uso de la voz, doctora Atenea, pues nada más unos recordatorios. En este caso, pues recuerden que tenemos en sus dispositivos, tienen un botón que dice preguntas y respuestas. La intención de este botón es que ustedes nos puedan hacer llegar sus interrogantes con relación al tema y manejarlo de una forma cronológica. Así, la doctora Atenea va a poder tener la posibilidad de identificar cada una de sus preguntas y decidir si la contesta directamente en vivo o la vamos a ir dejando hasta el final de la sesión. Ustedes también tienen la opción de utilizar el chat y esta opción también es una forma de comunicarse directamente con nosotros y con la doctora Atenea para atender sus inquietudes. Sin embargo, pues la recomendación principal es que se use el botón de preguntas y respuestas. También damos un saludo muy especial a todos los trabajadores y trabajadoras que están en sus distintas empresas que actualmente las áreas de recursos humanos les están colocando esta presentación a nivel general. ¿Sí? Nos tenemos por ahí reportes de algunas empresas que han reunido aparte de su personal precisamente en salas de capacitación donde están proyectando esta conferencia del día de hoy. Así que a todas estas empresas les extendemos un gran saludo y un abrazo en nombre de la Asociación de Recursos Humanos de la Industria en Tijuana. Y pues ya sin más, pues vamos a estar comenzando con nuestra presentación. Mira, allí ya nos está llegando también el mensajito, por allí nos está llegando de algunas de las empresas que están acá. Un saludo en particular a la gente de Glidewell de México, quien están allí todos reunidos.
Espero que estén aplaudiendo y saludando allí directamente en el salón de capacitación donde están. Y pues también a las demás empresas que han estado reportando que tienen a grupos dentro de sus locaciones, precisamente viendo este tema tan importante. Ahora sí, ya no queremos distraerlos más y quitarle tiempo a la doctora Atenea, así que vamos a comenzar con nuestro tema. Doctora Atenea, sea usted bienvenida. A partir de este momento, pues nuestros micrófonos y cámaras son suyos para atender este tema. Bienvenida, doctora Atenea. Recuerda que tiene su micrófono en silencio para que comience. Listo, ahora sí. Adelante. Pues buenos días, muchas gracias por esta oportunidad, muchas gracias por la presentación. Agradezco la oportunidad como representante de la Universidad Autónoma de Querétaro para el día de hoy que se conmemora, como bien lo hemos dicho, el Día de la Lucha contra el Cáncer o la concientización de esta tumoración, con esta plática, cáncer de mama, estrategias de prevención y diagnóstico. Siéntanse libres de cualquier duda, podemos ir simultáneamente comentando. Inicialmente, como panorama general, es importante mencionarles que en todo tipo de cáncer, al año se diagnostican 18.1 millones de casos nuevos. No solo cáncer de mama, sino englobando cualquier cáncer. De este padecimiento, al año se calcula que 9.6 millones de pacientes fallecen por esta enfermedad. Sin embargo, el mensaje alentador es que el 40% de todos los cánceres se pueden prevenir. ¿Por qué? Porque hemos, a lo largo de las investigaciones, identificando los factores de riesgo que podemos modificar. 30% de estas tumoraciones tienen la posibilidad de curarse totalmente. Y todo tumor, si se detecta precozmente y se trata apropiadamente, la tasa de supervivencia es altísima. El cáncer de mama es una enfermedad que es muy prevalente. ¿Qué es eso? Es decir, que hay una serie de muchos casos que se presentan en una población. Aquí les puse unas gráficas correspondientes al GloboCan, que es la referencia en epidemiología del cáncer, que ustedes pueden de hecho revisar en internet, que es de manera gratuita, que nos da resultados ya en gráficas realizados y que nos habla de Latinoamérica y el Caribe. Vemos una alta incidencia del cáncer de mama, no solo en el continente, que vamos a profundizar eso más adelante, sino en México. En mujeres, como la primer tumoración que las mujeres mexicanas padecen a lo largo de su vida. Y que el número estimado de muertes es altísimo, corresponde al 16%, que básicamente corresponde anualmente, vamos a ver, a más de 3,000 muertes anuales. Es el número 1 de los tumores por los cuales fallecen las mujeres en México, no así en el mundo. Sin embargo, la Organización Panamericana de la Salud nos habla de que en América Latina, en el 2030, los casos se van a incrementar en el 60%. El cáncer de mama va a tener una mayor incidencia que la que tiene actualmente. Y lamentablemente, el 40% de las pacientes que padezcan esta enfermedad van a ser diagnosticadas en etapas avanzadas. El cáncer de mama es un problema de salud pública que prevalece sin distinguir zonas de alto ingreso o de bajo ingreso económico. Vemos este diagrama del país de México, donde nos habla de algunos estados con mayor incidencia, como lo que es el estado de San Luis Potosí, Michoacán, Veracruz, la parte de Campeche. Sin embargo, esto no es una norma, básicamente es un problema que tenemos en todo el país. Nos hablan las estadísticas nacionales que lamentablemente tienen un retraso de algunos años sobre que el promedio de muerte en México de una paciente que padece cáncer de mama es de 63 años. Aquí les puse una imagen donde vemos lumpectomía. ¿Qué es eso? Es una cirugía de cuando una mujer tiene cáncer de mama, donde se conserva la mama, lo que bien hemos escuchado que es cirugía conservadora, comparada con la mastectomía. La mastectomía, como vemos en el diagrama que señala mi puntero, es una cirugía radical donde se extirpa completamente el seno. Entonces, ven aquí unos porcentajes. Estados Unidos tiene el 35% de mujeres con cáncer de mama sometidas a mastectomía. O sea, de 100 casos que hubo en Estados Unidos,
Una tercera parte perderá el seno. Pero en México, de 100 pacientes que padezcan cáncer de mama, el 70% van a ser sometidas a mastectomía. ¿Esto por qué? Vamos a ver, conforme analicemos las estadísticas, que Estados Unidos, independientemente de tener más casos de cáncer de mama, son diagnosticados en etapas tempranas. En nuestro país, los casos son diagnosticados en etapas avanzadas. Y espero que la información que hoy compartamos sirva para que esto vaya cambiando. La incidencia del cáncer de mama, entonces cada vez vemos pacientes más jóvenes, la incidencia aumenta, vemos más casos. Sin embargo, la mortalidad, gracias a Dios, va disminuyendo. Es decir, estamos cada día diagnosticando en etapas más precoces, es decir, etapas donde una mujer acude a hacer su mastografía porque ya tiene más de 40 años, pero no se ha palpado ninguna lesión y sorpresivamente se encuentra ahí una lesión temprana que puede recibir un buen tratamiento. Y también este avance de que la mortalidad sea menor actualmente es que las terapias adyuvantes, es decir, tratamientos como la quimioterapia, la radiación y la cirugía, conforme hemos ido avanzando en la historia, pues han ido evolucionando y han tenido unos mejores resultados. Actualmente se calcula que tan solo en el año 2018, 3.702 mujeres murieron por cáncer de mama. Cada 22 segundos se diagnostica un caso en el mundo. Vemos aquí una gráfica un poco complicada de analizar porque nos relaciona el Producto Interno Bruto, es decir, veámoslo de esta manera como una cuestión económica en los países, donde relaciona la muerte por cáncer de mama en un país con un Producto Interno Bruto bajo, por ejemplo. Países con un Producto Interno Bruto, hablaremos de Haití, Nicaragua, Honduras, Bolivia, El Salvador, todos los de su extremo izquierdo. Países que somos considerados tercermundistas o subdesarrollados, por cada 2.5 casos de cáncer de mama, una mujer fallece. Básicamente casi la mitad, ¿no? En cambio, en Estados Unidos y Canadá, países con mayor Producto Interno Bruto, nivel socioeconómico y países considerados primermundistas, que puedes ver en la gráfica colocados en el extremo derecho, tienen una muerte por cada 6.5 casos diagnosticados por cáncer de mama. ¿Qué implica el ingreso de un país? Pues también la cuestión de la inversión en salud de estos países. Entonces, implica también el que una persona pueda tener los ingresos para realizarse los estudios necesarios o la seguridad en salud. Vemos aquí unas gráficas con lo que te comenté de la Organización Panamericana de la Salud en el presente y el futuro. Analizamos en tu extremo izquierdo América Latina y el Caribe, una relación de los casos actuales en la barra azul y de los casos futuros en la barra rojita. Y cómo, pues básicamente de los casos que hay de incidencia, pues fallece una cuarta parte. Sin embargo, en Estados Unidos y Canadá, de los casos que suceden, que son más elevados que en América Latina y el Caribe, como puedes ver, las muertes son equiparables. Básicamente, entonces, esto es preocupante porque nuestras mujeres están de nuestros países, de nuestro país, están falleciendo. Se calcula que básicamente una de cada 8 mujeres durante su vida puede tener cáncer de mama, corre el riesgo de padecerlo. También 41% de las mujeres que evaden la mastografía lo hacen debido al dolor, debido a muchas veces el maltrato y la falta de tacto que hay durante este procedimiento. El 97% del diagnóstico de las mastografías puede suceder que hay falsos positivos. ¿Qué quiere decir esto? Lesiones que son benignas, es decir, buenas, pero que fueron diagnosticadas como lesiones malignas. Y esto produce ansiedad y miedo. Por lo tanto, retira a las mujeres de querer someterse a un evento que puede ser, o sea, una mastografía doloroso y traumático. Algo que podemos ir cambiando como personal de salud y compartiendo esta información a nuestras amigas, esposas, familiares e hijas de lo necesario que es este estudio. El cáncer de mama nos ha acompañado durante el desarrollo de toda la civilización. Podemos ver que desde el papiro de Ebers, un documento de los egipcios que data de más de 1600 a.C., y del papiro de Smith, se hablaba ya de una lesión que atacaba la mama,
que atacaba el seno de las mujeres y que era incurable. Hipócrates, en el año de 460 a.C., habla del cáncer de mama como una enfermedad de los humores. Ven que él tenía una teoría de humoral respecto al estado de salud de las personas. Hipócrates hablaba que el cáncer, en sus observaciones le llamó carquinos, de la raíz grecolatina que quiere decir cangrejo. Él observaba que el cáncer creaba como algunas redes que iban avanzando entre las células y el cuerpo para ir invadiéndolo. Por eso el nombre de cáncer, que proviene de cangrejo. Sin embargo, podemos ver en la imagen posterior que Galeno también tenía algunas teorías sobre esta enfermedad. Todos en esta etapa de la civilización, tanto antes de Cristo, algunos desde prácticamente Galeno 300 años antes de Cristo hasta 1600, hablaban de una enfermedad incurable. Es hasta el siglo XVII y el siglo XVIII que Bernardino Ramazzini observa en 1700 que esta enfermedad era muy propia de las monjas, empieza a haber una alta incidencia en ellas. Y con los avances del estudio de la medicina, del Renacimiento, más o menos por el siglo XVIII, William Halsted empieza a hablar de la cirugía radical como el gold estándar, el mejor manejo para el cáncer de mama. ¿Cuál es la cirugía radical? La mastectomía, retirar toda la mama. Sin embargo, esta cirugía era muy mórbida. ¿Qué quiere decir eso? Muchas consecuencias para el paciente, muy mortal. ¿Por qué? Porque en esos años, en 1882, 1900, pues el uso de guantes de látex no era lo habitual. No contábamos con quirófanos, con las medidas antisépticas o estériles necesarias. No contábamos con los antibióticos que contamos actualmente, ni los métodos anestésicos. Entonces vamos a ver algunos gráficos cómo era imagínense, cómo era de traumático. Esta es una mastectomía del siglo XVII, produce una infección y una alta tasa de mortalidad. Entonces la enfermedad per se no era mortal por la enfermedad, sino por la cura, ¿verdad? En 1976, Fisher empieza a hablar de algo que es la cirugía conservadora, una cirugía donde podía extirparse únicamente el tumor y posteriormente brindar otro tratamiento, como la radiación y la quimioterapia, lo cual era una idea revolucionaria, ¿verdad? Porque durante muchos años había manejado la extirpación total del seno. En 1995 empiezan avances como las terapias biológicas, es decir, empezar a analizar el componente genético, qué genes estaban implicados en la enfermedad. Y de esta manera, en el año 2000, se empieza a analizar el perfil molecular. ¿Qué es esto? Bueno, tú vas a escuchar, una paciente tiene cáncer de mama. Cáncer de mama es el nombre, pero ¿cuál es el apellido? Vas a escuchar que dice luminal A, luminal B, triple negativo. Ese apellido se lo confieren las moléculas alteradas en estas células del cáncer. Y lo bueno que nos proporcionan es la información necesaria para dar un tratamiento específico para combatir esas moléculas dañadas. Por ejemplo, si tú escuchas que un cáncer de mama, luminal A, que es el que más vamos a tener contacto en un 80% de los casos, las células que se llaman luminal A son dependientes de los estrógenos, o sea, es un cáncer que come hormonas, por decirlo así. ¿Qué hormonas? Los estrógenos. Entonces, podemos darle una pastilla a la paciente que se llama tamoxifeno que bloquea los estrógenos. Y de esa manera conferirle mucho tiempo de vida a una paciente sin que el cáncer regrese. Todo esto gracias a la innovación y a la actualización de los tratamientos, que fueron desde, como vemos en esta inscripción, tratamientos muy agresivos, muy mórbidos y dolorosos. De hecho, esta operación quirúrgica que vemos aquí es un cuadro de Dublín, una acuarela de 1817. Y mira qué curioso, el que está siendo atendido no es una mujer, es un varón. Hoy también es el Día de la Diversidad, entonces, bueno, debemos aclarar también que el cáncer de mama puede ocurrir en los varones también. Entonces, básicamente, ¿por qué hoy en día utilizamos un moñito rosa en conmemoración a esta lucha? En 1979, Penny Lingen tenía a su esposo en la guerra del Golfo, igual, el cual estaba como prisionero de guerra. Ella utilizó un símbolo de unos listones amarillos que fueron enredados en los árboles que se encontraban fuera de la Casa Blanca, conmemoración a la lucha que su esposo había tenido en esta guerra y ahora como prisionero de guerra.
Entonces se inició un movimiento en los años 90 a la par. Recordamos la enfermedad que también hizo temblar al mundo, que fue el VIH-Sida, donde varios, como vemos aquí, varios famosos empezaron a conmemorar esta lucha colocándose un moño color rojo. Entonces, Charlotte Halley, en 1992, ella coloca un moño color rosa y con la esposa del dueño de la empresa de cosméticos Estée Lauder, empiezan a usar esta metáfora del moño color rosa como conmemorativo a una lucha contra una guerra que es una enfermedad que también ha sacudido el mundo, que es prevalente, como vemos en las mujeres, y que confiere muchas veces que ellas sean prisioneras de una enfermedad que atañe el miedo de escuchar la palabra cáncer, atañe también una serie de desgaste físico. Y como una lucha y un apoyo constante empezaron a solicitar no solo a esta empresa de cosméticos, sino a gente que pudieran contribuir a la investigación. Se crearon varias carreras, varias investigaciones donde se generaron los recursos financieros necesarios auspiciados por estos patrocinadores para poder favorecer esta lucha. Y en 1992, entonces, el New York Times declara el año del listón, porque entonces la lucha contra el VIH, contra el cáncer de mama, pues pudieron tener una fuerza social prevalente para usar este símbolo. Entonces, ahorita ya vemos que varios tumores, ¿verdad?, tienen su listón de distintos colores, es gracias a esto. Pues ya vimos algunas cifras epidemiológicas. Lamentablemente las estadísticas muchas veces no son sino personas que han debido enjuagar sus lágrimas. Experiencias de pacientes que no han tenido la misma suerte que si hoy hubieran sido diagnosticados hoy en día, pero que han permitido en base a la experiencia que han tenido marcar la diferencia en el futuro y en el hoy. ¿Por qué el cáncer de mama entonces es un problema de salud pública? Como lo vimos hace un momento, este es ahora sí nuestro mapa mundi y podemos ir analizando. Inicialmente Oceanía. Vemos incidencia de cáncer, la mayor incidencia con el 28.7%, cáncer de mama. De igual manera en Asia, de igual manera en Europa, de igual manera en África y de igual manera en nuestro continente americano. Entonces vemos aquí que no hay distinción. Sí hay una distinción para los tratamientos y el desenlace de estos casos diagnosticados, pero la incidencia y el número de casos que se presenta a nivel mundial, el cáncer de mama sigue colocándose como el primer lugar. Vemos aquí que la mayor incidencia es cáncer de mama, seguido de prácticamente cáncer colorectal, cáncer de pulmón, cervicouterino y tiroideo. Sin embargo, en mortalidad a nivel mundial, el cáncer de mama se encuentra en el quinto lugar. Es decir, en el mundo mueren más mujeres por cáncer de pulmón, colorectal y de estómago y hepático que por cáncer de mama. Pero en México, la primera causa de muerte por cáncer en mujeres sigue siendo el cáncer de mama. Ahora, coloco esta gráfica del Globocam para que analicemos la diferencia entre el número de casos que tenemos y las muertes. Vemos en México que de 100 casos que tenemos, el 79% va a fallecer. Y en Estados Unidos y Canadá, aunque hay un mayor porcentaje de casos, 95 y 94%, solo fallecen el 5 y 6%. Veamos la diferencia. Tienen mayor incidencia, pero menor mortalidad que nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros estamos diagnosticando en México y en América Latina la enfermedad en etapas avanzadas, etapas 2, etapas 3, y asociadas a moléculas muy agresivas, a células que se comportan de manera agresiva y que tienden a avanzar muy rápido. Vemos aquí una gráfica de etapas de diagnóstico en el Seguro Popular del cáncer de mama. ¿Cuándo se considera, jóvenes, una etapa temprana? Cuando la etapa va de etapa 0 a etapa 2A, es decir, un tumor que mide menos de 2 centímetros. Aquí vemos que una etapa avanzada pues va de una etapa 3, una etapa 4 o una etapa, desde la etapa 2B de hecho, 3A y 3B. Pero el examen, ¿cuándo se diagnostica? ¿En qué etapa clínica se diagnostican más a las pacientes con cáncer de mama? Etapa 3A. Es una etapa avanzada que lamentablemente no solo está invadiendo el seno, la enfermedad ahí, sino también los ganglios linfáticos, estructuras
que vamos a ver que se encuentran en la axila y en el cuello y que pueden ser invadidas por cáncer. Este artículo es muy interesante, es de la doctora Villarreal, en el INCAN, donde compara que además de que en Norteamérica hay más casos, estos casos que se diagnostican sí son relacionados con la edad, es decir, a mayor edad, mayor riesgo de que una mujer padezca cáncer de mama. Sin embargo, vemos que en México el 20% de las pacientes diagnosticadas con cáncer de mama son menores a 44 años y en Estados Unidos únicamente el 12%. Esta gráfica de pastel es estremecedora porque independientemente de los casos diagnosticados, en México la mortalidad es el doble que en Norteamérica. O sea, las pacientes, aquí vemos el 14% de mortalidad en mujeres menores de 45 años versus el 7% en Norteamérica, en mujeres jóvenes. Entonces, tenemos un problema porque son mujeres ocupacionalmente activas, madres, hermanas, esposas, mujeres jóvenes. Entonces, el impacto del cáncer es algo que tenemos como enfermedad en general y sobre todo en este día de conmemoración al cáncer de mama, recordar que la prevención es el primer paso para curar este tumor. En el 2014, del total de casos diagnosticados de cáncer de la población mexicana, se calculó que es el de mayor incidencia, como les comenté, que 3 de cada 10 mujeres de 20 años y más que tenían algún tumor tenían cáncer de mama. Vemos aquí que la mortalidad se incrementa entre mayor, o sea, esta es una gráfica del 2016, entonces se observó que entre más edad tenía una paciente, o sea, de 60, 64, etcétera, pues tenían más riesgo de fallecer. Sin embargo, actualmente que tenemos más casos de mujeres jóvenes, nos hemos dado cuenta que el comportamiento de la enfermedad es más agresivo entre más joven sea una mujer. Vamos a ver que, ¿por qué es tan importante la etapa clínica? ¿Por qué les hablo tanto de etapas de la enfermedad? Bueno, la etapa clínica o etapa de enfermedad o estadio, todos esos son sinónimos, así lo vas a ver en las conferencias o en los libros, va relacionado con la etapa en la cual está una enfermedad y se relaciona también con qué tratamiento le vas a dar a una paciente y cuánto se calcula que sobrevivirá a 5 años. Vemos aquí que una etapa 1, donde el cáncer solo afecta a la mama, puede vivir a 5 años el 99% de estas pacientes, a diferencia de la sobrevida a 5 años que puede tener una etapa 4, donde el cáncer ya se regó por todo el cuerpo y donde se calcula que solo el 23% de las pacientes pueden estar vivas a 5 años. Esto es en relación a que cerca del 30-40% de los casos que diagnosticamos en América Latina se diagnostican en la etapa 3, como te comenté, y etapa 4, donde mira cómo disminuye la supervivencia a 5 años. La sobrevida por estadios, aquí te la menciono desglosada, básicamente en una etapa 1, la mayoría va a estar viva porque es una etapa temprana, a diferencia de una etapa avanzada. Ahora que hemos hablado de esto, pero doctora, ¿qué es el cáncer de mama, no? Bueno, el cáncer en general se define como un tumor maligno que se origina de células que empiezan a reproducirse sin control. En el caso del cáncer de mama, las células del cáncer se originan en el tejido que forma la glándula mamaria. Puede ser que se forme en los lobulillos, que son estructuras por donde va a pasar la leche materna, por ejemplo, cuando hay lactancia, o se pueden originar también en los conductos. Pueden invadir, como vemos aquí, este es un conducto normal de la mama y aquí se forma un carcinoma ductal, o sea, dentro del ducto las células de cáncer se empiezan a almacenar. Recuerda que en el cáncer estas células se caracterizan por tener una reproducción descontrolada. Son células que a diferencia de una célula sana, que la célula nace sana, la célula sana nace, crece, se reproduce y muere, estas células nacen, crecen, se reproducen sin control y no mueren, son inmortales. Por eso empiezan a invadir los ductos y, como vemos aquí, después de invadir los ductos de la mama, como vemos aquí, pueden irse e invadir otros tejidos. La anatomía es que básicamente, como tú sabes, pues tenemos dos glándulas mamarias de forma cónica, de forma hemisférica. Su espesor, su peso, su grosor dependen de cada mujer.
Sabemos que tiene varias estructuras como lo que es la aureola, el pezón, los tubérculos de Morgan, que son estructuras como vemos aquí esféricas y normales que se encuentran en la glándula mamaria. Usualmente, aquí podría surgir una pregunta, doctora, ya que analizamos la mama, se divide en cuadrantes, como vemos aquí, el pezón, como señala mi puntero, sería por la parte central, y ustedes van a escuchar que se divide en cuadrante superior externo, lo más cercano y arriba hacia la axila, cuadrante superior interno, que es esta parte, como la parte de adentro cercana al cuello, cuadrante inferior interno, cuadrante inferior externo. Usualmente aquí la pregunta que les comentaba podría surgir, doctora, ¿y dónde es donde se encuentra más comúnmente el cáncer? Las lesiones se encuentran en un mayor porcentaje en el cuadrante superior externo. Entonces, de manera normal, pues la mama, como vemos en este corte lateral, donde esta parte serían los huesos, las costillitas, pues va a tener distintas estructuras, distintos lobulillos, donde se forma la leche materna, conductos que llegan hasta el pezón. Aquí podemos ver que entonces el cáncer, como te comenté, se puede formar en los ductos, se puede formar en los lobulillos, se puede formar incluso en algunas glándulas que tiene como tal el seno. Pero también puede haber un carcinoma inflamatorio, que más adelante les mostraré una imagen, que básicamente se va a caracterizar por invadir todo el seno y ponerlo rojo. Entonces, donde, como les comenté, el mayor porcentaje, cerca del 50% se encuentra en el cuadrante superior externo. Lo más raro es encontrarlo en la parte interna del seno o en la parte inferior que vemos aquí de la mama. Estos tumores entonces pueden crecer y pueden viajar a estructuras que se llaman ganglios linfáticos, como vemos aquí, que son como esferitas, imagínate, como un racimo de uvas, que drenan el líquido de todo nuestro cuerpo. De hecho, tenemos ganglios linfáticos en todas partes. Seguramente algún día te enfermaste de la garganta y se te inflamaron los ganglios del cuello o detrás del oído. Son como si fueran los encargados de filtrar a todas las bacterias. Entonces, cuando los ganglios se inflaman, puede haber una infección muy severa o puede haber cáncer. No todo ganglio inflamado es cáncer, no se me espanten. Pero en el cáncer de mama, esta enfermedad puede viajar a los ganglios que están en la axila, que son los que anatómicamente le tocan, y hacia el cuello. Es importante decirles que un tumor menor a 2 centímetros es una etapa temprana, como vemos en este diagrama donde señala mi puntero. Un tumor menor a 2 centímetros que se encuentra en el seno. Un tumor que va de 2 a 5 centímetros, se ubica solo en el seno, sería una etapa 2. Y una etapa 3 estaría caracterizada por un tumor mayor a 5 centímetros y que invade los ganglios linfáticos de la axila, como vemos aquí. Y una etapa 4 o etapa avanzada es cuando este tumor no solo está invadiendo el seno, no solo invade los ganglios, sino también puede invadir otros tejidos. ¿A dónde le gusta irse el cáncer de mama? Al hígado, al pulmón, por la cercanía que tiene con el seno y por la sangre, viaja por la sangre, o al hueso, y también al cerebro. Ahora, ¿qué es importante? Chicas, chicos, una etapa temprana tiene una medida, como vemos aquí, de un chícharo, y una etapa 2, ya 2 centímetros, y vemos cómo va creciendo. Entonces, la campaña Autoexplórate es necesaria, es buena, pero seguramente una etapa temprana que mide menor a 2 centímetros es muy difícil que las manos la puedan percibir. Incluso las manos de un médico adiestrado pueden no tener la sensibilidad necesaria para percibir una lesión que del tamaño de un chícharo. Imagínate si el seno es grande, no se va a percibir. Por eso es lo importante de los estudios de tamizaje que vamos a ver en qué consiste. Es decir, diagnosticar un cáncer de mama antes de que éste se perciba en la autoexploración mamaria. Ahora, después de toda esta introducción que dices, híjoles, ¿para qué me conecté a la plática? Ya me puse triste, ya me espanté. Bueno, en vez de preocuparnos, vamos a ocuparnos. Vamos a analizar los factores de riesgo que nos permiten determinarlos, identificarlos y corregirlos. Y de esta manera, prevenir la aparición de esta enfermedad. Hay factores de riesgo que son no modificables, es decir, que no podemos corregir. Uno de ellos es el género. Si eres mujer, el solo hecho de ser mujer es un factor de riesgo para tener cáncer de mama, porque como te comenté, la mayoría de los tumores de cáncer de mama dependen de los estrógenos para crecer.
y los estrógenos son nuestras hormonas femeninas. Por cada 100 mujeres que tienen cáncer de mama, un hombre padece cáncer de mama. La relación entonces es 100 a 1. De cada 100 casos de mujer hay uno de hombre, pero en los hombres tienen el comportamiento de cáncer de mama es muy agresivo en los hombres. Y pues hay un diferimiento del diagnóstico, ¿verdad? Como no es una enfermedad típica en este género, pues como que pasa más tiempo para que puedan ser diagnosticados y tener un tratamiento adecuado. Entonces, tu género no lo puedes cambiar, no lo puedes modificar, entonces ese es un factor de riesgo biológico no modificable. El envejecimiento también es un factor de riesgo biológico no modificable. A mayor edad, mayor riesgo de cáncer de mama. Aunque nos pongamos Botox y nos veamos muy jóvenes, la edad biológica de nuestras células no cambia. También la herencia. ¿Qué pasa aquí? Aquí puede surgir otra pregunta, doctora. ¿Cuánto porcentaje de las pacientes que tienen cáncer de mama está relacionado con la herencia? O sea, si yo tengo una mamá o una abuela o mi hermana con cáncer de mama, ¿qué porcentaje tengo riesgo de padecerlo? Solo el 10%. O sea, solo el 10% de los casos diagnosticados con cáncer de mama están relacionados con herencia. Esto nos permite que el resto del 90% de los casos están relacionados con estilo de vida, entonces podemos corregir. Ahora, si tú tuviste una menarca temprana, ¿esto qué quiere decir? Una menstruación antes de los 12 años o una menopausia tardía, es decir, que tu última menstruación fue después de los 55 años, son factores de riesgo para el cáncer de mama. ¿Por qué? Como te comenté, si el cáncer de mama vive o se alimenta de los estrógenos, cuantos más ciclos o estrógenos una mujer esté sometida, más riesgo tiene. Entonces, si a mí me baja a los 10 años y tengo mi menopausia a los 60, estuve expuesta a estrógenos por más años durante mi ciclo de vida. Entonces, tengo más riesgo no solo para cáncer de mama, sino para tumores como el cáncer de endometrio, que también dependen de los estrógenos. Estas situaciones de una menopausia que llega tarde o una regla que nos llega muy jóvenes son factores biológicos que no podemos modificar, que pues nuestro cuerpo así sucede. Ahora, otra situación es la densidad mamaria. Entre más grande sea un seno, más denso y más grande, más riesgo de cáncer de mama. Y aquí los taquilleros genes relacionados con el cáncer de mama, BRCA1 y BRCA2, bien identificados en su relación con la aparición de cáncer de mama en familias de mujeres donde la hija, la mamá, la tía y la abuela tuvieron esta enfermedad. Un caso de una famosa que tiene una mutación en estos genes, Angelina Jolie, que ven que tiene el gen BRCA2 positivo, entonces se quitó las mamas, se hizo mastectomía profiláctica y se quitó los ovarios, porque este gen está relacionado con que se puede tener un 50% de riesgo de cáncer en estos dos órganos. Entonces, ella se los retiró para prevenir este tipo de cáncer. Sin embargo, pues el análisis genético de la mutación de estos genes es caro, no es accesible para todos y menos también hacernos una mastectomía de reconstrucción, ¿verdad? Entonces es importante que si en tu historia familiar, mamá, abuela, hermana, hay cáncer de mama, acudas a un asesoramiento genético. Y si no hay antecedentes en tu familia, no te exime de no padecer esta enfermedad. Hay que prevenir los factores de riesgo. Ahora, ¿qué factores de riesgo existen en el ambiente que puedan ponernos en riesgo de cáncer de mama? Los pesticidas, por ejemplo, también la radiación ionizante. Cuando alguien muy joven recibe radiación ionizante, como la radioterapia que hacemos en el centro que me encuentro actualmente, y donde pasamos esta radiación con el tórax, pueden pasar 20 años y tener un mayor riesgo de cáncer de mama. Pero esto usualmente es en los niños pequeños que tienen alguna tumoración en su tórax. En pacientes grandes que ya, bueno, no grandes, de mi edad, así de un poco de más años, que reciben radioterapia en el tórax, pues este riesgo de un cáncer originado por radiación es bajísimo, es del 0.03%. En los niños es más común porque ellos están chiquitos, están creciendo y sus células se van a ir reproduciendo durante muchos años. Entonces es más fácil que esas células muten y se vuelvan anormales y se vuelva cáncer. Ahora, factores reproductivos de riesgo para cáncer de mama. No haber tenido ningún embarazo es un factor de riesgo. Lo que hablábamos, ¿verdad? Del científico que en el siglo XVIII observó cómo las monjas había una mayor prevalencia de cáncer de mama.
porque no tenían hijos. También tener un primer embarazo después de los 30 años es un factor de riesgo. Y también la terapia de reemplazo hormonal durante más de 5 años, es decir, una terapia de hormonas durante tu menopausia durante varios años o anticonceptivos hormonales orales durante más de 5 años. Aquí puede haber una polémica también. Hola, doctora, pero el ginecólogo, yo no quiero tener hijos, esto. Mira, acudir con un especialista, un buen ginecólogo que pueda hacer tu historia clínica e identificar tus factores de riesgo, va a poder proporcionarte el mejor anticonceptivo. No todos los anticonceptivos tienen la misma fórmula. O sea, no todos tienen estrógenos, todos tienen progesterona, tienen distintas combinaciones. Entonces, una adecuada asesoría por un ginecólogo para tu método de planificación familiar puede conferirte un control de natalidad y a la vez no ponerte en riesgo de cáncer. Esto es referente al uso de anticonceptivos basados solo en estrógenos durante más de 5 años. Ahora, vamos a ver los factores de riesgo asociados al estilo de vida que son meramente modificables. Entonces, vamos a ver aquí que estos de estilo de vida son el alto consumo de los carbohidratos, el alto consumo en grasas, disculpen, los alimentos embutidos, por ejemplo, las harinas procesadas, la obesidad. ¿Por qué? Porque la obesidad, un índice de masa corporal elevado, hace que nuestro cuerpo, sobre todo en nosotros las mujeres, la grasita que almacenamos cuando tenemos obesidad, hace que los estrógenos haya muchísimos estrógenos, por decirlo de alguna manera. O sea, estamos hiperestimulando nuestros estrógenos cuando tenemos obesidad. Entonces, como te comenté hace un momento, esto nos pone en riesgo no solo de cáncer de mama, sino incluso cáncer de endometrio. El sedentarismo es un factor de riesgo porque se relaciona con que incrementemos de peso y el consumo de alcohol y el tabaco en exceso también es un factor de riesgo. Como vemos en este diagrama, pues básicamente nos engloba lo que ya mencionamos. Ahora, por cada uno de los factores que te mencioné, hay un riesgo relativo, son porcentajes científicos que te dice específicamente, si yo me tomé unos anticonceptivos orales y los estoy usando, tengo 1.24 mayor porcentaje de riesgo de una mujer que no los usa al tener cáncer. Pero aquí vamos a englobar los factores de riesgo, llévate ese mensaje a casa, que puedes modificar, que son tu dieta, tu actividad física, el tabaco, los hábitos y los que no modificas, que son los biológicos. Recordemos la edad, el género, la menopausia y la menstruación. Se habla de que del 21% de todas las muertes por cáncer de mama registradas en el mundo, este 21% son atribuibles al consumo de alcohol, sobrepeso, obesidad y sedentarismo. Es decir, que persistir con este estilo de vida durante tus tratamientos puede conllevarte un desenlace muy diferente a las mujeres que evitan estos hábitos. Ahora, ¿qué factores te protegen del cáncer de mama? Hay una reducción del riesgo de cáncer con la lactancia materna. Por cada 12 meses que tú le das lactancia materna a tu hijo, disminuye el riesgo de cáncer de mama 4.3%. Y si tienes otro bebé, 7% adicional por cada bebé que tengas. Y en general se habla de que reduce la incidencia de cáncer de mama al 11%. Entonces, favorezcamos la práctica de la lactancia materna. Se habla que la actividad física reduce el riesgo de cáncer en general hasta el 40%. Entonces, vámonos todos a correr. Factores de riesgo en este cuadro me gustó más, lo puse aquí porque especifica uno por uno. Por ejemplo, no genéticos, lo que te decía, pacientes que de niños fueron radiados, pues vemos que hay un riesgo relativo, un riesgo mayor, pero esto no es el caso. Y aquí, cuando las mujeres, te puede surgir otra pregunta también aquí, cuando las mujeres, por ejemplo, son sometidas o tienen un fibroadenoma o hiperplasia, o sea, patologías benignas como lesiones buenas, pero que son detectadas por ultrasonido y mastografía, sí hay que vigilarlas, porque aunque son lesiones buenas, hay que vigilarlas cada 6 meses porque confieren un mayor riesgo de cáncer. La edad del primer nacimiento, antes de los 35 años es lo preferible para que disminuyamos el riesgo de cáncer de mama. Aquí vemos lo que les comentaba, obesidad con un índice de masa corporal mayor a 30, tiene este riesgo relativo de 1.2 a 1.8. Cualquier enfermedad benigna de mama, como les comenté anteriormente,
confiere 1.47% más de riesgo en relación a otros pacientes. Y, por ejemplo, aquí el alcohol, más de una bebida al día, 1.31% de riesgo. Y si tu mama es muy densa, o sea, muy grande, pues hay un riesgo mayor de hasta 5.3% más riesgo de cáncer de mama que otra mujer que tenga unas mamas pequeñas, por ejemplo. Aquí vemos esto que les decía, de la patología benigna, o sea, de los padecimientos o lesiones que son buenas, que no son cáncer, y que se relacionan más con que puedan evolucionar a un tumor en la mama, usualmente se relaciona con la hiperplasia típica, la hiperplasia ductal o lubiliar. Son las que moderadamente están más relacionadas con que tengas cáncer. No así el fibroadenoma ni la mastitis, que son como una infección de la mama o una bolita. O sea, estas no están tan relacionadas, pero no dejes de vigilarte cada 6 meses. Ahora, ya hablamos de la estadística, del contexto actual de la enfermedad. Ya hablamos también de cómo podemos identificar los factores de riesgo y prevenirlos. Ahora, ¿qué pasa cuando una mujer tiene cáncer de mama? ¿Cuál es el cuadro clínico, las manifestaciones? La más típica, la aparición de un tumor o de una lesión, usualmente esférica, como vemos en este diagrama, una bolita o un bulto en la mama. La retracción, esta retracción no solo puede ser el pezón que se vaya hacia atrás, sino también alguna parte de la piel de la mama que se retraiga, como que se hunda. El hundimiento del pezón también es un factor de alarma. Hay mujeres que ya tienen hundimiento del pezón desde más jóvenes, esto no es un factor de riesgo, pero si se hunde de repente, entonces ahí sí hay que evaluar a estos pacientes. La secreción anormal, secreción, por ejemplo, puede ser sanguinolenta la secreción o secreción blanquecina, también es un factor de riesgo. El enrojecimiento, es decir, una mama que se ponga roja, también hay que analizar, estudiarla, y los cambios de la piel. ¿Cuáles son los típicos cambios? La piel de naranja. Cuando la piel se pone, por ejemplo, tu mama es completamente normal y de pronto unas partes se ponen parcheadas, se ponen duras. Usualmente lo clásico, mire, esta es la retracción en esta imagen que vemos en la piel. No está tan retraído el pezón, pero sí la piel. Esta retracción es anormal, hay que analizar, puede ser un signo de cáncer de mama. También, no todo seno que tiene secreción con sangre es cáncer. Hay otras enfermedades que pueden causar secreción sanguinolenta. Entonces, hay que estudiar a esta paciente, ultrasonido, y si es mayor de 40 años, mastografía. ¿Cómo clásicamente encontramos el cuadro clínico del cáncer de mama? Como un tumor o lesión que se palpa, una lesión dura que no se mueve, como de borde irregular, o sea, a veces se puede sentir como una canica, a veces se sienten como bordecitos, usualmente los senos cambian de tamaño, uno se ve más grande que otro, entonces vemos como aquí, miren estas alteraciones del pezón o hundimientos en la piel, como les señalo con el puntero, o de plano aparición del carcinoma inflamatorio, como vemos aquí, que toda la mama se pone roja. Ahora hay que diferenciar. La mastitis, que es una infección en la mama, que puede dar mucho, por ejemplo, después de la lactancia, se infecta la mama, se parece mucho a este tipo de cáncer inflamatorio, pero no es lo mismo. Entonces, es importante por eso acudir al profesional de la salud, a tu médico de confianza, para que haga el diagnóstico diferencial. O sea, determine si es un proceso infeccioso o un proceso oncológico. Aquí vemos claramente la simetría entre los dos senos. El del lado derecho, donde señala mi puntero, es donde está el cáncer de tipo inflamatorio y retrae los músculos y la piel, y como es del otro lado el seno normal. Lamentablemente, como les decía, puede ser que lo encontremos en etapas muy avanzadas, como este cáncer en una adulta mayor, donde vemos retracción no solo del pezón, sino incluso de la piel, o actividad ya del cáncer, incluso en el pulmón, como vemos estas bolitas señaladas con mi puntero, o incluso aquí en el cráneo, donde está una lesión de un cáncer de mama que evolucionó al cerebro. Entonces es importante también que sepamos que pues este cáncer es agresivo si no se trata a tiempo. Es importante, como te dije, conocer el apellido del cáncer de mama, pues porque existe un tratamiento distinto para cada uno de ellos. Por eso, no te dejes llevar cuando escuches de, no es que a mi tía la operaron primero
y a mi otra tía primero le dieron quimio. Algún doctor está mal ahí. No, no, no. Es que los tratamientos son diferentes de acuerdo a cada etapa de la enfermedad y también son diferentes de acuerdo al apellido de la enfermedad. O sea, podemos tener dos pacientes en la misma etapa clínica, como aquí, Lorena González, que tiene un receptor de hormonas positivos, y tener a Patricia Bustos, que tiene un cáncer de mama triple negativo. O sea que su cáncer no depende de hormonas y ambas están en la misma etapa clínica y entonces ambas van a meritar tratamientos distintos. Lo importante aquí entonces es que el cáncer no es una receta de cocina, menos el cáncer de mama. Hay que acudir a la atención profesional de un oncólogo para que individualice tu caso y defina el mejor tratamiento de manera oportuna y el tratamiento indicado de acuerdo a la etapa de la enfermedad y el tipo de cáncer. Como les decía, cada molécula es diferente. Usualmente suelen ser la mayoría de los tumores, tener receptores hormonales positivos, o sea, la mayoría depende de los estrógenos y eso es bueno porque son los tumores más nobles. Usualmente el tumor triple negativo es el más agresivo y lamentablemente más relacionado con que lo padezcan mujeres jóvenes. Entonces, ahora vamos al diagnóstico. Ya te comenté algunas manifestaciones clínicas, es decir, manifestaciones que podemos ver en los senos o que nos pueden decir los pacientes que tienen, como, oye, tengo una bolita, oye, se retrajo mi pezón, tengo secreción, pero cuando además estamos confundidos, por ejemplo, en el cáncer de mama inflamatorio, donde el cáncer pone el seno totalmente rojo y decimos, híjoles, ¿será cáncer o será mastitis, una infección? Tenemos una herramienta principal que es los estudios de imagen y posteriormente el gold estándar que nos puede determinar si hay cáncer o no, que es el análisis histológico, es decir, el estudio de patología que lo obtenemos mediante una biopsia y de esta manera confirmar si hay cáncer o no. Dentro de los estudios de imagen analizaremos el ultrasonido, que es una herramienta que además nos va a funcionar para diagnosticar oportunamente. Se recomienda en mujeres jóvenes, es decir, menores de 35 años, y también que se complementen las mujeres que se les hizo mastografía, complementarlo con un ultrasonido. El ultrasonido es un estudio que no emite radiación y no duele. Entonces, pero recuerda, el ultrasonido y la mayoría de los estudios de imagen son operadores dependientes. ¿Qué es eso, doctora Atenea? Bueno, eso quiere decir que depende de quién te lo haga. Entonces, si te lo hace alguien con mucho adiestramiento para ver lesiones de mama, pues eso es mejor, porque los ojos no ven lo que el cerebro no conoce. Entonces, puede ser alguien muy bueno en estudios de imagen, pero para tener un adiestramiento en cáncer de mama, pues hay que estudiar varios años. Entonces, lo preferente es que vayas a un centro donde tengan mucha expertise en mama para que sea más sensible tu estudio. Ahora, ¿cómo se clasifica la mastografía? Aquí podemos ver, este es un estudio mastográfico, aquí esto blanco que tú ves donde señala mi puntero, meramente es el músculo pectoral y aquí vemos una lesión sospechosa, ¿no? Esto blanco es una lesión que tiene todas las de ganar para hacer un tumor. Quiero decirte que en este tiempo, en esta gráfica que ves aquí, en esta línea del tiempo, puedes ver cómo aquí trato de ponerte normal, o sea, células del seno normal, pero cuando están chiquitas, lo que te decía que es una etapa 1, pues no se detectan en los estudios. Pero ya cuando empiezan a crecer, miden como 0.5, ya son detectables por mastografía o mamografía, es el mismo nombre. Se le llama fase preclínica. Se pueden detectar por mastografía. Cuando ya es una fase clínica, o sea, ya puedes tocarlo tú en tu autoexploración con tus dedos o un profesional de la salud, ya es un tumor que se detecta, pero que mide más o menos 2 centímetros, porque es lo que puede tocar una mano no adiestrada, lo que se ha visto en las investigaciones, y una mano, unos deditos con adiestramiento de años tocando mamas y tumores, lo toca cuando mide 1 o 1.5. Y esto ya es un tumor T3, o sea, una etapa avanzada. Por eso, mira, lo importante de la mastografía nos permite diagnosticar lesiones que pueden medir de 0.5 a 1 centímetro y que no se palpan, y que son etapas tempranas. Es por eso la importancia de los estudios de tamizaje. ¿Tamizaje qué es? La mastografía de tamizaje es un estudio realizado a mujeres asintomáticas. No tienen síntomas, no se han tocado ninguna bolita, pero por edad les toca el estudio.
¿Cada cuánto la mastografía? Es la pregunta de oro hoy. A partir de los 40 años. Esa es la última actualización de la norma oficial mexicana. Previamente nos decían que era a los 45 años, ahorita hubo una modificación, es a partir de los 40 años anualmente y a partir de los 65 años, si no hay ningún dato de riesgo, ningún antecedente, ninguna lesión, se hace de manera bianual. Por cada 1000 mastografías que se realizan, hay una mujer que no muere por cáncer de mama. Entonces, esto es bastante importante. Hay la diferencia de mastografía de tamizaje con mastografía diagnóstica, es que en la diagnóstica la mujer ya tiene o ya se palpó una lesión y acude al médico para realizarse la mastografía para confirmar un diagnóstico. Lo ideal es que nuestras mujeres lleguen a los consultorios con una lesión en una mastografía de tamizaje, es decir, algo que encontramos en una campaña, por ejemplo, ahorita en octubre, donde hubo muchas mastografías y tenemos entonces el tiempo de atenderla como una etapa temprana. Ahora, quiero decirte, por cuestión de tiempo, que el VIRAX es cómo te reportan el resultado de mastografía, seguro lo han leído, te haces tu mastografía, llega tu reporte, VIRAX 0. Ah, no tengo nada. No. VIRAX 0 quiere decir que es un estudio insuficiente para diagnosticar si hay o no hay cáncer. O sea, tienes un 13% de que esa lesión sea maligna. Por eso hay que repetir el estudio, ya sea de ultrasonido, de mastografía o complementarlo con resonancia magnética, mastografía digital, otro ultrasonido. Un VIRAX 1 y 2 son negativos. El 1 es negativo, no hay nada que reportar, tus senos están sanos. VIRAX 2 y VIRAX 3 hay hallazgos benignos, como cuáles, un fibroadenoma, hiperplasia ductal, un quistecito. Entonces, la conducta cuando tengas o leas tu reporte con VIRAX 3 es, tengo solo el menos del 2% de riesgo que sea cáncer, me voy a hacer mi ultrasonido cada 6 meses si tengo menos de 40 años y después, posteriormente ya anual, por 2 años más. Y si son hallazgos benignos, como vemos aquí, mastografía anual a partir de los 40 años. Ahora, ¿qué pasa? Aquí el punto de corte donde de algo normal se fue a algo que hay que biopsiar es el VIRAX 4, 4A, B o C, VIRAX 5 y 6, que ves aquí, altos porcentajes, mayores al 10%, que oscilan del 50 al 90, de tener una lesión mala. Aquí se requiere biopsia. Entonces, mensaje para llevar a casa, repetir estudio, VIRAX 0, no te confíes, hay un porcentaje considerable de que haya malignidad. VIRAX 4, acudir a biopsia. Los otros 3, 1, 2 y 3, vigilancia. El 3, vigilancia cada 6 meses y 1 y 2, vigilancia anual. Si es mayor de 40 años, vigilancia con mastografía, menores de 40 años, vigilancia con ultrasonido. Ahora, ¿qué pasa? Aquí hay una pregunta importante que es, doctora, si yo tengo mi mamá, mi abuela, mi tía o mis hermanas con cáncer de mama, ¿tengo que hacerle caso a esa recomendación? No. La única motivo por que le hagan una mastografía a una mujer menor de 40 años es porque sus familiares de primer grado, o sea, mamá, hermanas, cuñadas o abuela, tengan cáncer de mama. Es porque es una paciente con una mutación, como te dije, de los genes BRCA1 o BRCA2. ¿Por qué? Pues cuando esta mujer tiene estos antecedentes, hay que analizarla, empezar a estudiarla para prevenir que tenga cáncer 10 años antes de la edad en que le diagnosticaron cáncer a su familiar. Por ejemplo, si Chuchita Pérez, su mamá, tuvo cáncer de mama a los 30, ella va a tener que empezar a hacer sus chequeos a los 20 años. Si su abuela de Chuchita Pérez tuvo cáncer a los 45 años, ella tiene que vigilarse 10 años antes a los 35 años. Entonces, aquí individualizar los casos de mayor riesgo. Si tú no tienes ningún riesgo en tu familia, factores de riesgo muy bajos, a partir entonces de los 40 años vamos a realizar lo que es la mastografía y antes de esta edad ultrasonido mínimo anual, si tienes VIRAX 3 cada 6 meses. Y ahora, la exploración física, campaña autoexplórate, hay que realizarla. ¿Qué buscamos en ella? ¿Cómo se realiza? La mujer sentada, como vemos aquí, brazos estirados, brazos hacia arriba, brazos a la cadera, para ver la simetría, que las manos sean simétricas, ver si a simple vista vemos algún nódulo, si la piel está enfermita. Posteriormente la mujer se acuesta
y se realiza, como vemos aquí, este es hecho por un personal de la salud que hace con las dos manos, va analizando, pero si estás tú solita en casita, tu brazo hacia la cabeza y con la otra mano tocar en sentido de las agujas del reloj y de manera circular. ¿Qué buscamos? Tumoraciones, bolitas. ¿Cada cuánto hay que realizarlo? Chicas, a partir de los 20 años y 7 días después de su menstruación. Antes no, si lo hacemos antes de la menstruación, los senos están muy sensibles por la cuestión están sensibles por la cuestión de la regla, están muy con los estrógenos. Entonces, 7 días después de la menstruación. ¿Y cuánto te debe revisar un médico? Como ves en esta imagen, a partir de los 25 años y cada año. Aquí vemos, por ejemplo, una autoexploración realizada por lo que es una mujer en su baño, en la ducha, lo puedes realizar, vas palpando tu seno, lo vas tocando, que sea simétrico, lo observas, tocas con movimientos circulares cuando estés acostada, mírate al espejo de frente, de lado. Es importante comprimir el pezón también para ver si no hay secreción. Ahora, ya para concluir, podemos analizar que entonces el tamizaje es hecho por la Organización Mundial de la Salud y es una prueba sencilla para población saludable, es decir, la mastografía es accesible, nos la ofrece el sector público y logra identificar lesiones en mujeres que no tengamos síntomas. O sea, lo ideal es que no nos hayamos tocado algo para acudir a estos estudios. Consiste en dos proyecciones, arriba y abajo y de lado. Ya vimos que, por ejemplo, esta lesión, mira qué pequeña, señalada por el puntero, no la vamos a tocar seguramente, pero la mastografía no la puede revelar, a comparación a estas lesiones bastante grandes. ¿Disminuye la mortalidad de la mastografía? Sí, está comprobado, la disminuye del 20 al 30% en el grupo de mujeres de 50 a 69 años. Tiene una alta sensibilidad y especificidad. ¿Eso qué quiere decir? Que es un estudio que puede darte datos fehacientes o confiables de que una lesión sea cáncer o no. Además de esto, puede detectarnos de manera temprana los diagnósticos. Sin embargo, también pues tiene sus bemoles, ¿no? O sea, puede ser que no detecte algunas lesiones, sobre todo que son buenas, por eso hay que complementarlo con ultrasonido. La detección es de 2 a 8 casos, detecta de cáncer por cada 1000 mastografías. Idealmente, si ya tienes oportunidad de realizarte la mastografía digital, esta es menos invasiva, menos dolorosa, pero no está en todas partes este aparato. Según la OMS, el 70% de la población debería ser sometida a mastografía para que esto funcionara más en la población. Pero en México, tan solo para el 2010, solo el 19% de la población se realizó mastografía en la edad de mayor riesgo de cáncer de mama, que es de 40 a 69 años. ¿Qué pasó con el 81% restante de la población? No se sometieron a este estudio. Hay un tamizaje especial para las mujeres que tienen implantes en las mamas, pacientes jóvenes o que tienen ya confirmada la alteración genética del BRCA1, BRCA2, o cuando les encuentran un tumor en la axila que no saben de dónde viene, puede usarse resonancia magnética, o cuando en la mastografía, pues como que no te dice si sí, si no, ni el ultrasonido, se puede usar resonancia magnética, pero no existe en la mayoría de los hospitales, es poco accesible, pero quiero que sepan que existe esta herramienta, ¿no? En grandes centros, sobre todo en Ciudad de México, Monterrey, Tijuana, Guadalajara. Entonces, el consenso mexicano, la norma oficial mexicana, las guías americanas, actualmente manejan que este autoexamen mamario, como les comenté, hay que realizarlo a partir de los 18 años, 7 días después de la menstruación. Tu examen clínico realizado por un profesional de la salud a partir de los 25 años. Mastografía anual de tamizaje a mujer asintomática a partir de los 40 años. Y ultrasonido mamario utilizado en mujeres de 35 años con antecedentes de fibroadenomas, quistes y demás. La atención médica, estos tamizajes, estas campañas, estas pláticas son enfocadas porque 3 palabras, prevención, el primer paso de la cura para el cáncer, tratamiento, diagnóstico oportuno, tratamiento adecuado. Entonces, definir todos estos eslabones que hablamos nos va a permitir definir la etapa clínica de la enfermedad, saber si la paciente amerita biopsia y determinar qué tratamientos ameritan. Actualmente el cáncer de mama tiene tratamientos quirúrgicos, es decir, la cirugía,
Ya no todas las pacientes van a mastectomía, cada vez más hay pacientes que van a cirugía conservadora. La radioterapia, que es la que imparte su servidora, es una energía que no se ve, no se escucha, no duele, no tira el cabello, con técnicas altamente novedosas. No se quema la piel del paciente, no salen radioactivas, o sea, es un tratamiento muy seguro y necesario. Y la quimioterapia, que tiene una acción en todo tu cuerpo, por eso se cae el cabello, las náuseas, el vómito, pero que actualmente ya es hasta más selectiva. Ya hay en pastillas las quimioterapias, ya hay en inyecciones, o sea, el beneficio cada vez es mejor, erradica de mejor manera los tumores y reduce el riesgo de que el cáncer regrese. Sobre todo en la radioterapia está comprobado que reducimos el riesgo de que el cáncer regrese y que las mujeres vivan más. Mensajes para llevar a casa por cuestión de tiempo. El cáncer de mama, como ves, es un problema de salud pública en México y en el mundo. El objetivo es un diagnóstico temprano con campañas de concientización y detección oportuna todo el año. Pacientes que tienen que recibir su tratamiento de acuerdo a la etapa de la enfermedad. De eso depende qué tratamiento va a recibir y su pronóstico. La investigación en cáncer y en el cáncer de mama es el futuro para un tratamiento más personalizado y con menos efectos secundarios. El pronóstico de esta enfermedad, como te dije, depende de muchos factores, mastografía y ultrasonido, sobre todo mastografía a partir de 40 años. Si hay antecedentes en tu familia, hay que realizarla 10 años antes de la familiar cercana de la edad que ya tuvo cáncer. Y lo más importante en esta conferencia, decirte que lo más importante es modificar nuestro estilo de vida, lo que está asociado en mayor porcentaje al cáncer de mama. El conocimiento es fuerza y esperanza, tu lucha es mi lucha, entonces esto es todo por mi parte y pues cualquier duda o comentario, aquí viene también mi correo electrónico y mis datos por cualquier cosa que yo pueda contribuir. Les agradezco mucho esta oportunidad y ojalá esta información, que aunque es breve, pues sea útil para ustedes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Atenea. Muchísimas gracias por esta presentación y también a la Red Mexicana de Universidades Promotoras de la Salud por hacerlo posible. De hecho, pues ahí le van llegando las reacciones, los corazoncitos, los aplausos. Hay unas preguntas que están en el chat. Antes de que se me vaya, quiero validar si se atendieron debidamente a lo largo de la sesión. Y en primer lugar, pues sería la siguiente, ¿no? Dice, doctora, buenos días. Primero que nada, mi pregunta es, tengo 27 años y me gustaría saber si cuando vaya a mis consultas de chequeo general, podría pedirle al doctor que me haga un ultrasonido para checar mis senos. Lo ideal es que inicialmente él te haga una exploración clínica, o sea, que te palpe los senos. Y él puede solicitarte un ultrasonido mamario. O sea, tal vez la mayoría de veces cuando llegamos al médico familiar o al médico de primer contacto, ellos no cuentan con el aparato, pero sí te pueden derivar para realizarte uno con los compañeros de imagenología. Pero recuerda siempre que te haga primero tu exploración clínica y después te derive la realización de ultrasonido. Pero claro que se puede hacer a partir de los 25 años, se puede realizar el ultrasonido. Muy bien, excelente. Pues ahora la siguiente pregunta dice, hola doctora, ¿cuándo es recomendado realizar la prueba CA 125? Miren, CA125 es un marcador tumoral. ¿Qué quiere decir eso? Un laboratorio, como un reactivo, que se ha relacionado que si se eleva, habla más que nada no del diagnóstico del cáncer de mama, habla de la respuesta a los tratamientos. Entonces, marcador tumoral no son diagnósticos. O sea, tú puedes ir al laboratorio y decir, no, es el marcador tumoral para pulmón, para el colon, para el estómago, eso. Pero el marcador tumoral se debe relacionar con un estudio de imagen. O sea, tú puedes tenerlo elevado y no tener cáncer, porque todo estudio de laboratorio se puede elevar no solo por una causa, sino varios factores de nuestras células y moléculas. Entonces, ¿cuándo se solicita? Cuando una paciente en etapa avanzada recibe quimio y para valorar su respuesta, no como estudio diagnóstico, como seguimiento, como estudio de seguimiento al tratamiento. Excelente, muy bien. Y otra pregunta que tenemos por acá. Veo que incluso hay personas que tienen como mano levantada. Recuerden que
por la configuración de este webinar no podemos darle participación, pero sí puede colocar sus preguntas directamente en la caja de preguntas y respuestas para que le demos la atención debida. Hay otra pregunta por acá, dice, ¿son 7 días después del primer día de la menstruación o del último día de sangrado? Del último día de sangrado. Ok, muy bien. Pues muchas gracias, doctora Atenea. Vamos a ver si nos llega alguna otra pregunta para cerrar nuestro panel de preguntas y respuestas. Igual en el chat, pues también hay comentarios de agradecimiento por la información proporcionada. Y pues en nuestro caso, a ver, ya nos llegó algo por acá. Dice, y para las personas que ya no reglan, ¿cuál sería la situación? Para las personas que ya no reglan, una vez al mes en el día que tú elijas. No hay problema. Ok, perfecto. Entonces ya ahí tenemos la pregunta. Vamos a darles un instante nada más para ver si nos aparece alguna otra pregunta antes de que se nos vaya, doctora, porque ya después se nos va y pues quedan las dudas allí, ¿no? Ya por Facebook. Así es, así es. Mientras tanto, mientras nos van llegando allí cualquier otro comentario, pues les compartimos lo siguiente. En nuestro caso en Aritac hemos desarrollado un espacio especial precisamente por esta fecha y en este caso se refiere a testimonios de vida. Nuestra presidente, la maestra Mayra Mezquita, ha desarrollado 2 entrevistas con 2 sobrevivientes de cáncer. Cada una de ellas nos ha manifestado en su testimonio cómo se sintió, qué fueron los síntomas que vivieron, cómo lograron detectarlos y cuáles fueron sus estrategias para atravesar de forma exitosa esta situación. Estas entrevistas las tenemos en nuestro canal de YouTube, ya están disponibles en nuestro canal de YouTube, el canal de Aritac, y están bajo testimonios de vida. Igual, aquí les vamos a dejar el enlace en el chat, precisamente para que las personas que están en la sala puedan ver precisamente este video de testimonios de vida, el cual pues ha sido preparado con mucho cariño por el equipo de Aritac, precisamente en conmemoración de esta fecha. Entonces, gracias por haber venido y por haber tenido esta participación. Aquí nos hacen 2 preguntas. Ya terminamos las preguntas, pero ya están llegando más. Muy bien. Para que le demos atención. ¿Qué pasa cuando hay dolor en el pecho? Bueno, aquí hay que hacer un diagnóstico diferencial. El dolor en el pecho se le llama mastalgia. Entonces hay que ver si no está relacionado con tu periodo menstrual o premenstrual, que es lo que estas hormonas pueden producir dolor a nivel de los senos. Si el dolor se asocia a enrojecimiento, hay que acudir a ginecología para que descarten que es una mastitis, una infección o la presencia de fibroadenomas. Veo que me ponen de hecho que si hay un antecedente de fibroadenoma, ¿qué tan probable es que pueda salir otro? Eso es invariable, o sea, depende de la genética de la paciente. Lo importante es que de ese fibroadenoma que te diagnosticaron en tu ultrasonido, guardes el reporte del ultrasonido porque ahí los miden y a tus 6 meses te hagas otro para que vean que no ha crecido, o sea, o vean que no haya otro más y vigilarlos cada 6 meses a los fibroadenomas hasta que veamos durante 2 años que no crecieron, que están estables. Ahora la vigilancia sería cada año. Excelente, muchísimas gracias, doctora Atenea, y muchísimas gracias a todos los participantes. Entonces, nuevamente la invitación es a que nos puedan acompañar en la revisión o la vista de este video. También esta conferencia está siendo grabada, va a estar disponible a partir del día lunes, para que lo puedan observar también en nuestro canal de YouTube. Y la recomendación pues es a que también visiten nuestra página web y puedan ver las alternativas de capacitación que tenemos preparadas precisamente para todos los socios Aritac. En este caso, nuestros próximos eventos
La próxima semana, el día 25 de octubre, tenemos el curso de compensación total, donde vamos a ver todo lo relacionado con sueldos y salarios, cómo establecer los salarios, cómo se manejan los tabuladores, cuáles son las tendencias que hay actualmente en el mercado con relación a esto. Y pues nada, la invitación es a que también nos puedan acompañar a este curso. El día 3 de noviembre, ¿cómo podemos promover espacios laborales inclusivos, tolerantes y libres de violencia? Esto lo tenemos también en alianza con lo que son la red de universidades promotoras de la salud. No se me vaya, doctora Atenea, porque pues falta lo que es la entrega de su reconocimiento. Y el 9 de noviembre tenemos lo que es el curso de cumplimiento en materia de capacitación, donde vamos a ver precisamente todo lo que tienen que hacer las empresas para cumplir ante la autoridad, ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, lo referente a capacitación. ¿Sí? Cómo manejo la comisión mixta, cómo se constituye, cada cuánto tengo que constituir, cómo manejo mi plan de capacitación anual, cómo establezco el DNC, cuáles son las herramientas para establecer el DNC. Todo eso lo vamos a ver en cumplimiento de capacitación el 9 de noviembre. El 15 de noviembre vamos a tener la certificación de instructores, muy relacionada precisamente a lo que es el tema de cumplimiento en materia de capacitación. Pues ahora lo que queremos es que tus instructores estén debidamente certificados ante el Consejo Nacional de Certificación de Competencias Laborales. Y en este caso también el día 23 de noviembre nuestro foro laboral, donde vamos a ver las tendencias que hay ahorita en el mercado y lo que es la parte de la reforma laboral que está allí en boga, pues la vamos a analizar a detalle precisamente en nuestro foro. Entrevistas por competencia es el curso del 29 de noviembre, también pues muy relacionado pues al trabajo que realizamos acá en Recursos Humanos. Y pues doctora Atenea, agradecemos muchísimo su participación en este evento. Este documento en formato digital lo va a recibir vía correo electrónico, pero por lo pronto la Asociación de Recursos Humanos de la Industria en Tijuana otorga el presente reconocimiento a la doctora Atenea Sisi Domínguez López por la disertación de la conferencia Cáncer de mama, estrategias de prevención y diagnóstico, que precisamente lo acabamos de tener en esta modalidad online, a la fecha de hoy, 19 de octubre, y está firmado por la maestra Mayra Mezquita, quien es la presidente de nuestra asociación. Muchísimas gracias, doctora Atenea. Precisamente, pues enhorabuena, tuvimos una fantástica conferencia. Gracias por todas las herramientas, estrategias y formas en las cuales nuestras compañeras en nuestras áreas de trabajo pueden cuidar su salud en particular. Y la invitación pues a todos los que están presentes a que estén apoyando en cada uno de las alternativas de capacitación, webinars y conferencias que con mucho cariño y mucho gusto estamos preparando para todos ustedes a lo largo del año. Así que, pues en nombre del equipo administrativo de Aritac, todo el consejo directivo y quienes hacemos esto posible día a día, agradecemos su presencia. Nuevamente, doctora Atenea, gracias por habernos acompañado y gracias a todos los que estuvieron presentes el día de hoy. Nos retiramos. Que tengan una fantástica jornada. Hasta luego.